Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a predicar su palabra, hablar de Él, de su reino, en este programa que lleva por nombre Mire lo que oyes, mire lo que oyes. Todo lo que usted va a escuchar en este programa, cerciórese que está escrito. Y si está escrito, ¿para dónde vas a agarrar? Cuando alguien le hable de Dios, siempre tiene que tener usted la forma de mirar lo que está escuchando. Y para ello tiene que tener una Biblia. Porque el que predique de Dios, el que hable del reino de Dios, tiene que hablar conforme está escrito. Porque eso vino a enseñarnos Cristo. Escrito está, escrito está, escrito está. Todo lo relacionado con el reino de Dios, con la majestad del Dios Todopoderoso, de su Hijo, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, de su Santo Espíritu, todo está escrito. Y si lo que usted oye de ellos no está escrito, no lo creas. Porque vivimos en un mundo lleno de maldad, donde la maldad reina y crece cada día más y más. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y eso es parte del plan de Dios para con nosotros. Todo es un plan. Usted y yo, amigo que me está viendo aquí en este programa, nacemos separados de Dios, muertos para Dios, por causa del pecado de nuestros padres. Plan de Dios, para que naciéramos en esa condición y necesitásemos la venida de un Cristo Salvador, de un Mesías Salvador. Y ese Cristo, que significa el enviado de Dios, el Mesías, y que lleva por nombre Jesús, que significa Salvador, un Mesías Salvador, quien en el plan de Dios, mucho antes de venir, antes de Él llegar, presentarse como uno de nosotros, el profeta Isaías anunciaba su venida. Y desde Moisés hablaban de la venida de Cristo, de un Mesías, de un Salvador. Isaías lo anunciaba cómo iba a nacer, cómo iba a vivir, cómo iba a padecer. Isaías nos hablaba mucho antes de él haber nacido como hombre, como uno de nosotros. Isaías lo anunciaba que nacería de una mujer virgen. Y anunciaba a lo que él venía, para que cuando se presentase no hubiese excusa, igual con Juan el Bautista, el último de los profetas, quien Dios lo asignó para que preparara el camino de la venida de Cristo. Anunciase la venida de Cristo. Siempre Dios preocupado para que nosotros recibiéramos el mensaje y tomásemos la decisión. ¿Qué decisión? De creerle a Él a través de su palabra, a través de la Escritura, o desecharlo. Y como nacemos separados de Dios, nacemos muertos para Dios, bajo la potestad de Satanás, nuestra naturaleza es mala, es hacer lo malo, nos agrada lo malo, nos satisfacemos con lo malo. Queremos hacer justicia, pero a la manera del príncipe de las tinieblas, venganza. Que si alguien nos hace algo malo, tenemos que hacerle algo peor. Esa es la naturaleza con la que venimos, porque esa es la naturaleza con que fuimos formados. Por eso el rey David, en el Salmo 51, él clama al Señor, al Dios Padre Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, diciéndole que lo limpie de la maldad en que fue formado y del pecado en que fue concebido.
porque Él sabe la naturaleza, los impulsos de esta naturaleza carnal que nos hacen hacer lo contrario a Dios. Y por ello era necesario la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías Salvador, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, que fue engendrado en una mujer santa, una virgen, una mujer creyente de Dios, virgen, no había conocido hombre, y en ella fue engendrado por el Espíritu Santo, para que diera a luz al hombre que nacería en carne, al mismo Dios hecho carne. Ese era el plan de Dios. Y Él viviría como uno de nosotros. Y vino a darnos el camino a seguir, el ejemplo. Para que todos los que nacemos muertos, separados de Dios, y quisiésemos ir de regreso a casa con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, siguiéramos a Cristo. Porque la única manera de llegar a esa morada con el Dios Padre Todopoderoso es a través de Cristo. Y Cristo para ello tuvo que comprarnos a Satanás. Y Satanás le pidió su sangre, que nos comprara con su sangre. Porque los pecados en la antigüedad se pagaban con sacrificios de sangre. Y el Cordero de Dios, el unigénito de Dios, Él pagó por todos nosotros en la cruz, con su sangre, murió para que nosotros saliéramos de nuestra condición de muertos y comenzásemos a vivir para peregrinar de regreso a casa a través de su camino, a través de sus enseñanzas, a través de Él. Y Cristo vino a enseñarnos todo, y todo es todo, en manos de quién estábamos, las condiciones en que vivíamos, qué íbamos a soportar, qué íbamos a padecer, qué nos impulsaba la carne a hacer, qué era necesario hacer para dominar la carne, para crucificar la carne, así como Él crucificó la carne en la cruz. Así como Él pagó por nosotros, por nuestro pecado, y venció al príncipe de las tinieblas, a quien gobernaba al mundo, quien lo llevó estando él en el desierto y le ofreció que lo adorase a Él y le entregaría todo lo que a Él le había sido dado por el hombre. Porque el poder que tiene Satanás sobre el hombre es porque el hombre se lo da. Cuando Adán y Eva no oyeron la advertencia de Dios y le creyeron a Satanás, le entregaron su vida a Satanás. Y por eso es que morimos para Dios. Por cuanto prefirieron escuchar a Satanás y ignorar a Dios. Pero ese era su plan, para que nosotros nos tocase vivir una vida bajo la potestad de Satanás, bajo la maldad, bajo el engaño, la mentira, todo lo contrario a Dios, y a ver quién, hastiado de esa vida, que no es nada bueno, renuncia a esa vida, se subleva contra Satanás y reconoce a Cristo Jesús como su Redentor, porque Él nos compró, éramos esclavos de Satanás, nos compró y nos dejó libres. Y ya siendo libres por el sacrificio de Cristo en la cruz, decidimos, por voluntad propia, renunciar a esa vida en la carne y nacer de nuevo y declarar que Cristo Jesús es nuestro Señor. Que ahora Él es nuestro amo y que ahora le servimos a Él, le pertenecemos a Él. Y que por donde quiera que vayamos, sabemos que Cristo ya venció al príncipe de las tinieblas y vivimos bajo la cobertura de Cristo y ahora Él pelea por nosotros. Él nos defiende, Él nos guarda y Él nos guía.
Ese es el plan del Dios Padre Todopoderoso. Dice, quien crea en Él, quien le crea a mi Hijo, dice el Señor, será salvo y tendrá vida eterna. Y solo a través de Él vendrán a mí. Y así lo dijo Cristo, solo a través de mí llegarán al Padre. Padre e Hijo uno solo es. Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo es. Un plan. Es todo un proyecto para reclutar soldados para el reino de Dios, el reino de Cristo. ¿Quiénes quieren venir conmigo? Dice el Señor. Los que vengan a mí, no se preocupen, que las demás, todas sus necesidades, yo las supliré. Lo demás vendrá por añadidura, porque Él ya venció a Satanás. Nos toca vivir una era de bendición, donde lo que tenemos que hacer es creer en su palabra, creerle a Él, poner sus esperanzas en Él y saber que nuestro objetivo no está en este mundo. Porque Cristo lo dijo, yo no soy de este mundo. Y quienes me reciben a mí como su Señor, ya no son de este mundo, porque han nacido de nuevo, han nacido en espíritu. Y para avanzar, mientras estén en este mundo, les dejo mi palabra, el alimento espiritual que nos da la fuerza, la fortaleza, para resistir los ataques y los reclamos del enemigo. Porque Satanás, como es mentiroso, después que fuimos comprados por Cristo, él va a reclamar algo que ya no es de él. Y se la va a ingeniar y va a hacer lo que sea posible, porque es un mitómano. Pero si usted cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías Salvador, cree en sus promesas, cree en la morada que Él está preparando para todos aquellos que crean en Él, arriba en el cielo junto al Padre para la eternidad, el que crea en ellos será salvo. Y nosotros podemos ver predicaciones de los hombres que estuvieron con Él, que fueron entrenados por Él, por ejemplo con Pedro, Pablo. Pablo no lo conoció, pero escuchó su voz y la atendió. Y escuchaba, tenía una relación directa con Dios. Y podemos ver en las enseñanzas de estos evangelios cómo nos hablan y nos describen a Cristo. Y el enemigo, que él sabe que no puede contra Dios, porque él no es enemigo de Dios, lo adversa pero no es enemigo, porque Dios lo amarra y le da contra el suelo cuando Dios quiera. Él simplemente actúa porque Dios le permite en su plan que él haga lo que tiene que hacer, y escrito está hasta dónde va a llegar y qué va a hacer. Y nos previene de lo que viene. Y nos previene que cuando él comience a ejercer su poder en el mundo, la palabra nos previene de lo que va a hacer y cómo va a arremeter contra los seguidores de Cristo que estén vivos para ese momento. Pero Él nos advierte y nos ha dicho a través del tiempo, a través de sus escrituras, que si le creemos a Él, si confiamos en Él, no tengamos miedo, porque Él estará siempre con nosotros. Y si Él está con nosotros, no hay nada que pase que Él no permita. Y como la palabra dice, y nosotros le creemos a Él, y Él nos dice que todo lo que suceda, para los que creemos en Él, va a ser para bien. Porque hay cosas por las que tenemos que padecer y tenemos que pasar, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros entremos a esa morada. Y para entrar a esa morada es necesario tener ciertas características de nosotros. Y entonces el Señor, como Él lo sabe, Él hace todo para que nosotros nos arrepintamos, nos humillemos, clamemos a Él, y a través de Él resistamos al enemigo y sus ataques,
para que el enemigo salga huyendo de nosotros. Y por ello es que Cristo nos enseña a que cuando nacemos de nuevo no podemos seguir pecando, no podemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es de Satanás, es del diablo. Porque el Dios nuestro, el Dios que yo estoy predicando aquí, es santo. Él es santo y él no tiene nada que ver con el pecado. Los que distorsionan la palabra, los que sirven a Satanás y dicen creer en Cristo y se hacen pasar por siervos de Cristo, tratan de justificar lo que han hecho desde que Cristo subió a los cielos, todo lo que ellos han hecho para distorsionar el evangelio de Cristo, su palabra, el ministerio que Él vino a enseñarnos. Lo han distorsionado de un comienzo. Cristo vino a morir y a enseñarnos a morir por lo que creamos. El hombre ha inventado unas religiones que matan por lo que creen, a obligar a los demás a creer en lo que ellos creen. Por lo tanto, el que hace eso no es cristiano, es un anticristiano. Cuando se habla de que Cristo hablaba con pecadores, claro, pecadores somos todos. Todos somos pecadores, nacemos separados de Dios. Y cuando Él hablaba con su pueblo, con gente que pertenece a su pueblo, que llaman las ovejas perdidas de Israel, Él iba, les hablaba la palabra y les hablaba del reino y los invitaba. Mas no encuentro escrito que Él les insistía. Él les decía que leyeran la palabra, que escudriñaran las escrituras, porque ahí iban a conseguir la respuesta a todas sus inquietudes. Iban a conseguir la fuerza para resistir al enemigo. Iban a conseguir el porqué de la obediencia y el porqué no podían seguir pecando. Enseñaba que ya al nacer de nuevo no iban a pertenecer a este mundo, por lo tanto el mundo los iba a odiar. Porque el que no renuncia al mundo es enemigo de Dios. Y por lo tanto el mundo odia a todo aquel que le dice a ellos que están pecando y que por su pecado van a ser condenados. Y no creen que quienes van y le dicen también que tal cual como nosotros estamos caminando en los caminos del Señor, todos tienen la oportunidad de arrepentirse y buscar de Dios. Y Dios les va a perdonar, porque está escrito. Pero como no quieren renunciar a la concupiscencia del mundo, porque están complacidos en lo que sienten, viven y hacen en el mundo, en darle rienda suelta a la maldad, a las satisfacciones de la carne, a lo que ellos anhelan, y no quieren creer en nada de lo que no ven. Porque el reino de Dios radica en la fe en Cristo, en las promesas de Cristo. En un reino que no se ve, pero que nos está esperando. Por eso benditos son aquellos que sin ver creen y depositan toda su fe en Cristo como el único camino a la salvación. Y no andan creyéndole al hombre, buscando acomodos, creando religiones o tratando de meterse en instituciones religiosas que crea el hombre para sus conveniencias, creyendo que están sirviendo a Dios algunos y otros sabiendo lo que están haciendo, manipulando al hombre para que se condene. Por eso escuchamos hoy en día aquellos que antes prohibían leer la Biblia, ahora recomendándole a la gente que lean la Biblia, pero que lean únicamente lo que a ellos les conviene. El Señor vino a enseñarnos
que teníamos que leer la palabra, meditar la palabra, esforzarnos por hacerla si queremos ser familia de Él. Y que por eso Él nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos diera revelación de la palabra, nos enseñara, para que no fuera el hombre quien nos enseñara, sino el Espíritu Santo. Directamente Él nos va a enseñar a través de su palabra si nosotros lo pedimos, si nosotros realmente tenemos ese interés y estamos preocupados por salvarnos. Y no estamos creyendo que Dios tiene obligación con nosotros. Si su Hijo murió por nosotros, entregó su vida para que nosotros viviéramos, ¿qué nos debe? Los que tenemos deuda con Él somos nosotros. Por eso dice, amor con amor se paga. Él murió por amor. Por amor el Dios Padre Todopoderoso envió a su unigénito a morir por nosotros, para que les creyésemos y tuviesen oportunidad de regresar a casa. Y ahora lo menos que podemos hacer nosotros es responder amor con amor. Que cuando nosotros creamos que estamos padeciendo o estamos escasos de algo, es porque Dios no nos lo quiere dar. Entendamos que el que gobierna este mundo es Satanás y él quiere exactamente que usted reaccione de esa manera. Y el único recurso que realmente nos queda, que le queda a aquel que quiera regresar a casa, es nacer de nuevo y buscar amar a Cristo cada día más y más. Amar al que lo envió, creer en el que lo envió, porque Cristo dice, quien me ama a mí y ama al que me envió, el que me envió y yo moraremos en él. Y si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos ver cuántas atrocidades, cuántas aberraciones, cuánta maldad hay en el mundo. Bueno, el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros no nos preocupemos por eso. Que nosotros tenemos que humillarnos a Él, clamar a Él, arrepentirnos de verdad, de corazón, y reconocer que todo eso que está pasando es por causa de nuestros pecados. Pero al nacer de nuevo, reconocerlo a Él y clamar a Él, y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Ponemos todas estas tribulaciones, todas estas tragedias, todas estas epidemias, todas estas enfermedades, las ponemos en tus manos porque tú tienes el control de todo, Señor. Y el sufrimiento por causa del hombre, por causa de los malos, que hacen maldad y se enriquecen a costa de las necesidades de los más débiles, de los más pobres, y se creen que están en Dios, eso no nos preocupemos por ellos en desearles nada. Pongámoslos en manos de Dios, porque Dios dice, la venganza es mía. Él hace justicia. Él hace justicia. El enemigo quiere que nosotros respondamos al mal con mal, para que nos condenemos. Dios nos dice que respondamos al mal con bien. Que los seguidores de Cristo tenemos que responder al mal con bien. Pero que escudriñemos las Escrituras, porque aquí está la respuesta a todo. Que tenemos que probar los espíritus. Hay gente que dice ser de Dios y no son de Dios. Pidamos discernimiento al Espíritu Santo para no caer en la trampa de ellos. Cuando sintamos que estamos acogozados, que estamos demasiado apretados por causa del enemigo, reprendámoslo en el nombre de Jesucristo, creyendo en Él, y Él hará. Dice la palabra que todo lo que le pidamos al Padre a través de Cristo Jesús, de su Hijo, creyendo, se nos hará. Todo. Si usted está en paz con Dios, si usted está humilladito, si usted no está practicando el pecado, si usted está haciendo conforme dice la palabra, haciendo la palabra en obediencia, las promesas que están aquí se cumplen. Dios envía a los ángeles para que nos defiendan, para que peleen por nosotros. Nosotros tenemos que creer en Cristo.
Y por eso, en ocasiones anteriores siempre comenzaba con recordarle a usted, amigo que está viendo este programa, lo más importante que debe tener en cuenta, que es el temor de Dios en nuestros corazones. Y siempre lo predico de primero para que entendamos que sin temor de Dios no hay chance con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es tener miedo de estar fuera de la cobertura de Dios. Si usted dice ser cristiano y usted no ha nacido de nuevo, usted no lee la Biblia, usted simplemente no tiene nada que ver con Dios, al menos con el Dios que yo predico, con el Padre y Señor de mi Señor Jesucristo, el Cristo que yo predico. ¿Por qué? Porque palabras textuales de Él son: que no oiga mi voz y la haga no es familia mía. Y oír la voz de Cristo es leer su santa palabra. Hay muchos que van a alegar de que la Biblia la inventó el hombre. Claro que el hombre ha tratado de meterse y hacer cosas, pero el hombre no ha podido. Ha querido quemarla. La prohibió para que no la publicaran. Trató de matar y mataron a quienes publicaron la palabra de Dios. Y después que los persiguieron y como no pudieron, ahora la cargan. Hipócritas. Y le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hipócritas. Por eso el Señor dice en su palabra que cuando Él manda a unos para el infierno y salen reclamándole: Señor, pero yo predicaba en tu nombre, yo sanaba enfermos en tu nombre, yo echaba fuera demonios en tu nombre. Y la respuesta de Cristo es: fuera de aquí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo que estaban haciendo lo malo, que estaban condenando gente por la forma como actuaban, por la forma como realizaban las cosas, ellos no les importaba, porque ellos lo hacían era para sus concupiscencias, para sus intereses, no para exaltar el reino de Dios, exaltar a Cristo como el Mesías Salvador, como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sino para provecho de ellos, manipulando al hombre. Y por eso le dijo: fuera de aquí, hacedores de maldad. Y los que conocen la palabra saben de lo que estoy hablando. Y da vergüenza ajena ver gente que conoce la palabra y cómo se burlan de la palabra, tratando de manipularla y buscando excusas. Pero los que sabemos de la palabra, los que tenemos ciertos conocimientos espirituales, sabemos que hay un espíritu de mitomanía que se ha apoderado del mundo entero, y se ha apoderado inclusive de gente que conoce la palabra. Y si no reprenden ese espíritu de mitomanía, ellos van a morir creyendo que están haciendo lo bueno, que la verdad que ellos establecieron en su mente es la verdad verdadera. Y por eso yo le decía a un hermano el domingo en el servicio, que llegó y me decía: yo le hablo a mi papá y a mi mamá del Evangelio y ellos no quieren escuchar. Yo ya estoy en los caminos del Evangelio, mis hijos están en el camino del Evangelio, pero mi papá y mi mamá no quieren escuchar. Yo le decía: ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Porque es tanta la influencia del satánico. Por eso David decía: lávame de la maldad en que fui formado. Que a esos padres, como Dios mismo lo dice, de boca me aman, mas su corazón está lejos de mí. Y el temor a mí no es más que una tradición de costumbres hechas por el hombre. Y los han engañado. Han vivido
En los que escuchan, pero no han verificado lo que escuchan, no leen la Biblia. Leen los pedacitos que le dicen quienes los manejan, que lean. Y la única manera de que ellos entiendan no es yo diciéndole que mire, yo ya conocí la verdad y ahora la verdad es esta y esta y esta. No. Como son presa de instituciones que los han manipulado, los han manejado, pero esas instituciones tienen la Biblia. Entonces hay que buscarle la Biblia que ellos deberían tener si son cristianos. Porque estoy hablando por los cristianos, los que no son cristianos, los que no dicen ser cristianos no tienen la Biblia. Los que dicen ser cristianos tienen que tener una Biblia, porque es el legado que Cristo nos dejó. Entonces, buscar la Biblia que ellos supuestamente reconocen como la verdad, porque si les llevo la mía van a decir que es diferente, que se está acomodándole, entonces voy a hablarles con la Biblia que ellos tengan. Y hablarles la verdad. Decirle el pecado, pecado, decirle las consecuencias del pecado, decirle su condición de separados de Dios, de muertos para Dios, y que si quieren algo nuevo, que si quieren realmente vivir para la eternidad con Dios, tienen que nacer de nuevo. Eso no lo estoy inventando yo, eso está escrito. Si no naces de nuevo por voluntad propia, no tienes chance en el reino de Dios. A la gran mayoría los bautizaron. No se han bautizado por sí mismos, sino los bautizaron. Renunciaron al mundo, otros renunciaron por él. Y por eso es que una mentira, y practican el pecado y viven en el pecado. Y creen que están en lo bueno. Yo aquí no vengo a hablar cosas que no son, eso está escrito. Eso está escrito. Todo está escrito. Entonces, ¿por qué negarme a oír? Porque el diablo es tan mentiroso que le dice, mire, cuidado, no escuchen otra voz porque lo va a confundir, lo va a sacar de la verdad. Si usted lee la palabra, usted invoca al Espíritu Santo y le dice que le dé sabiduría, Él le va a enseñar la verdad, no el hombre. Él es el único que enseña la verdad. Porque la verdad es Él, la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Él es la verdad. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo a leer la verdad? Mire lo que oye. En cambio, no se ponga a escuchar cosas que a usted le van a parecer muy bonitas, que le van a parecer muy naturales, muy reales, y es el mismo diablo el que le está hablando, así como le habló a Eva. Y él sí la sacó. Pero Dios permitió eso porque era su plan. Ahora el plan de Dios es que usted haga al revés. Que no oiga al enemigo y que oiga su palabra y la haga y la crea si quiere regresar a casa con Dios. Esa es la verdad. Haga con su vida lo que quiera. Yo les digo a muchos consiervos míos que no estoy de acuerdo con una rogadera a gente que no quiere nada de lo bueno. Dale entrada a los demonios a las iglesias. No. Fíjense cómo perturban y hacen lo contrario. Una cosa es que yo vaya a una persona que está en perdición, en pecado, y le diga, mire, cambie su forma de pensar, cambie su forma de vivir, porque eso fue lo que yo Cristo quisiéramos. Y le diga al pecado, pecado. Y otra cosa es que yo la acepte y él siga pecando. La palabra de Dios dice que el que viene a la iglesia de Cristo, a la única iglesia de Cristo, no puede seguir practicando el pecado. Si sigue practicando el pecado, se exhorta ante testigos, ante la iglesia, y si no acepta, se echa de la iglesia. No se tiene como enemigo, pero con él ni comas. Eso está escrito. ¿Cuál es la única verdadera iglesia de Cristo? Toda asamblea que usted haga en su casa, con sus vecinos, donde usted quiera. Si es viendo a un predicador por televisión y usted está en su casa reunido viendo la predicación, esa es la verdadera iglesia de Cristo.
donde esa iglesia, que es una asamblea, estamos hambrientos de escuchar palabra de Cristo, de escuchar la verdad, de recibir orientación, de recibir fuerzas que nos da la palabra para seguir nuestro peregrinar hasta que Dios diga, vénganse conmigo. La única y verdadera iglesia de Cristo es toda asamblea donde Él es lo principal. Donde el Evangelio de Cristo es lo que se va a hablar en esa asamblea, sus promesas. Buscar edificándonos mutuamente a través de la palabra para seguir creciendo en el reino de Dios. Si ustedes se reúnen y hablan de Dios, pero comienzan a hablar de otros temas, de deportes, de chismografía, de gobiernos y todo, ya eso no es iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo se habla únicamente la palabra de Dios. El exterior nos tiene sin cuidado. Cada quien tiene que rendirle cuentas a Dios y nosotros tenemos que preocuparnos es por estar bajo el temor a Dios, porque Él nos va a proveer y Él va a pelear por nosotros. Dios lo puede todo. No hay ningún gobernante en el mundo que se haya impuesto por su propia cuenta sin que Dios le haya permitido, lo hubiese dejado que gobierne. ¿Por qué? Porque lo que el pueblo quiere, eso tendrá. El pueblo se cansó de tener a Dios como rey y quisieron tener un hombre de carne y hueso como rey, y él lo dijo, me desecharon a mí, no a ti, le dijo a Samuel, y le dio un rey hombre. A pesar que él le advirtió que un hombre los iba a extorsionar, los iba a obligar. Pero, como la gente nace muerta para Dios, separada de Dios, en rebeldía contra Dios, y buscando hacer lo contrario a lo de Dios, que es todo lo bueno, esas son las consecuencias. Cuando nacemos de nuevo, clamamos a Dios, nos arrepentimos con lloro, con crujir de dientes, de verdad, y le decimos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Gracias por orar por nosotros, gracias, Señor, por sacarnos, nos ha sacado y traernos aquí. Y le decimos a nuestro Señor Jesucristo, al sumo sacerdote, que ore por nosotros para que nuestra fe en Él no nos falle y crezca cada día más y más. Esa es la verdadera iglesia. Y usted, hermano, indiferentemente de la religión que esté, si usted cree en Dios y sabe y conoce la palabra, acuerde que lo primero es obediencia a Dios. La institución no puede estar por encima de la palabra. La institución no salva. El que salva es Cristo. Y Cristo dice que mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. No le demos tanta vuelta al asunto. ¿Usted es del diablo o es de Dios? ¿Ama al mundo o aborrece al mundo? Si ama al mundo, aborrece a Dios. Y si aborrece al mundo, ama a Dios. Tiene que decidirse. Tenemos que vivir en reino. En reino. No podemos obligar a nadie. El cupo para el reino de Dios es limitado. No es para todos. No andemos predicando mentiras. En Apocalipsis 6:10 lo dice clarito, los mártires reclaman al Cordero, ¿cuándo vas a hacer justicia de nosotros en la tierra? Y el Cordero les responde, tranquilos, tengan paciencia. Todavía faltan muchos a morir como ustedes. Faltan, porque hay un cupo. Cuando el cupo esté lleno, para ocupar las moradas que quedaron vacías en el cielo, cuando hubo la rebelión de los hijos de Dios, que se vinieron con Satanás y dejaron muchas moradas vacías, y ahora es al revés, estando con Satanás, quienes queremos renunciar a la oferta de Satanás para ir a ocupar esas moradas.
Cuando el cupo esté completo para esa morada, se cerró la oferta. Eso es así de sencillo. Lo toma o lo deja. Usted, si está escuchando este programa, ya no tiene excusa. Desprecia a Dios o busca de Dios. Ya escuchó, usted decide. La decisión es suya. La decisión es suya. Nos espera la morada que Cristo está preparando para vida eterna y vida en abundancia, o el horno de fuego con Satanás. Dios no echa a nadie al horno de fuego, al infierno, no. Uno se mete solito. Si usted no quiso nada de lo que Dios nos decía y quiso vivir su vida a su manera, simple y llanamente usted mismo se metió allá, porque si usted pecó y sigue pecando, usted sigue perteneciendo a Satanás. Y Dios no puede salvarlo a usted habiendo practicado y haciendo el pecado y seguir haciendo el pecado sin arrepentirse. Dios no puede salvarlo. ¿Por qué? Porque Satanás va a reclamar su derecho sobre usted, le va a decir a Dios: usted es un ladrón, me está quitando algo que es mío. Porque el que peca es propiedad de Satanás. Está escrito. No estoy acusando a nadie. Lo que sí quiero decirle es que el Evangelio es poder de salvación y el Evangelio está vigente. Si usted se arrepiente de sus pecados, de su maldad, de su concupiscencia en la carne, clama al Señor, se arrepiente de corazón, con toda su mente y todo su corazón de verdad, y el Señor, que lee sus pensamientos, saben que es verdad, Él te perdonará. Tus pecados irán al fondo del mar, no se volverá a acordar de ellos, y Él te bendecirá. Eso lo dice la palabra. Pero si usted dice que es de Dios y peca con alevosía y permitirse y sigue pecando, usted no es de Dios, no tiene chance con Dios. Búsquese otro Dios o otra religión, pero en el cristianismo no tiene chance, porque así está escrito y así vengo a predicar. Así vengo a predicar. Por eso yo quisiera recomendarles, no sé cuánto tiempo me quede, pero que lean Primera de Pedro y ustedes puedan ver cómo escrito está, de que todo aquel que se convierte de nuevo va a ser objeto de persecución, de tribulación y todo, porque Satanás no lo va a ir fácil. Por eso Cristo padeció y murió, para que nosotros supiéramos lo que estamos expuestos. Pero si nosotros le creemos a Cristo, el enemigo no puede hacer nada. Y nosotros vamos a superar esas tribulaciones, esos problemas. Por eso Cristo dijo: si usted tuviese fe en Él, en Cristo, si tuviese fe como un gramo de mostaza, le diría a la montaña: muévase, y la montaña se moverá. La montaña es el problema, se quita. Porque si usted está enfermo y usted realmente confía en Cristo, y usted es de Cristo y está haciendo lo que Cristo manda, solo basta que usted pronuncie las palabras que están escritas y será sano. Eso está escrito en Santiago. Si usted es de Cristo, le deja los problemas a Dios, de que la venganza es de Él, de que Él se encarga de todo, y tiene a alguien que lo tiene acosado, que lo tiene a usted a monte, y usted lo perdona y lo pone en manos de Cristo y le deja: Señor, a ti te encargo eso, porque tú dices la venganza es mía, y Él le quita ese problema de encima. Si tenemos muchos problemas en el mundo, gente mala haciendo de todo, si el pueblo se arrepintiera y gimiera al Señor de verdad, de corazón, el Señor quitaba toda esa maldad del mundo. Pero como la gran mayoría les encanta la maldad, les encanta todo, Dios los deja. Y a nosotros nos dice: no hay nada malo en este mundo comparado con lo malo que les espera a los que se pierden. Y no hay nada bueno que nos ofrezca el mundo comparado con lo que el Dios nos ofrece a los que creemos en Él y nos salvamos. Entonces, por eso, hermanos en Cristo,
Oremos los unos por los otros, amándonos, deseándonos lo mejor los unos por los otros, haciendo por el otro lo que nos gustaría que el otro hiciese por nosotros. Las normas del mundo es aproveche a los demás para ser primero. Usted elige el reino que quiere, usted elige el infierno o elige el cielo. Y aquellos que fueron engañados, no sé, eso ya no es bíblico, pero aquellos que fueron engañados pero creyeron en Dios, de verdad, creyeron, y no hicieron nada con alevosía ni premeditación por ignorancia, pues Dios es el que tiene la última palabra. Pero el que practica el pecado, consciente, después de haber escuchado esto, y no para al llamado de Dios, ese no tiene justificación. Por eso que el Señor nos manda a predicar, y se vaya a predicar así no lo escuche. Y por eso es que el mundo nos odia, porque saben que es verdad. Porque no van a tener excusa. Ya el que ve un programa como este no tiene excusa. Yo no vengo aquí a hablar de prosperidad, no, vengo a hablar de la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted vive en paz. Dice, la paz os dejo, la paz os doy. La paz que da el Señor no la puede dar el hombre, ni la puede conseguir el hombre con dinero ni nada. Porque cuando usted tiene la paz de Dios en su corazón, usted lo tiene todo. Puede tener necesidades en el mundo, pero usted sabe que tiene proveedor para el día de mañana. Y que si hoy le falta, mañana va a tener, porque tiene un Dios que no nos desampara. Tenemos un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y que los pensamientos de Él para nosotros son de paz y con un final feliz esperado. ¿Y cuál es el final feliz esperado? Vivir enamorada que Cristo está preparando para todos los que creamos en Él. Así que, hermanos, orando los unos por los otros, démosle gracias a Dios por la verdadera iglesia de Cristo, por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Que la palabra de Él, su palabra que está escrita, sea nuestra regla de vida. Y que nuestra meta a todos nuestros hermanos en Cristo sea la salvación, para vivir con Él para siempre. Así que, hermanos, creámosle a nuestro Señor cada día más y más. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y dejemos de estar escuchando al hombre. Dejemos de estar viendo tanto celular, tantas mentiras y gozándose de tantas picardías, alimentando la naturaleza carnal y apartándonos de Dios. Si usted quiere acercarse a Dios, cómprese una Biblia, lea la Biblia y se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. No hay nada mejor para el hombre que conocer la verdad a través de la palabra y hacer la palabra. Nuestra vida va a cambiar completamente. Pasamos de pobres a ricos. Porque rico no es el que tiene más, rico es el que le falta menos. Y cuando nosotros tenemos a Dios con nosotros, no nos falta nada. Hay gente que tiene toda la plata del mundo, hacen lo que quieren, se burlan de Dios y creen que son muchos, muy fuertes. Eso no son nada, porque no tienen paz. Y entre más tengan, más van a querer. Y al final, la muerte. La muerte eterna. Eso es lo que está escrito. Dice, hay de aquel, en el Eclesiastés, hay de aquel que todo lo que su alma deseaba lo tenía, pero no se sació de hacer el bien, lo que está escrito. Dice, un abortivo es mejor que él. Advierte el Señor que es mejor que no hubiese nacido. Es mejor que no hubiese nacido. Quiero invitar a todo aquel que vive en la ignorancia, en la incredulidad, como yo viví un tiempo, y decirle que Dios existe, que Dios quiere lo mejor para nosotros y Él nos habla, pero está en usted escucharlo, atender su llamado o desecharlo. Ya me llegaron aquí a decirme que se acabó el tiempo por hoy.
no me queda más que darle gracias a Dios por este privilegio que me dio, esta oportunidad, esta dicha de poder predicar su palabra. Y de orar por todos ustedes, hermanos, en Cristo Jesús, y decirles que nosotros tenemos esperanza, tenemos un Cristo vivo que pelea por nosotros. Un Dios vivo que está ahí, esperando que usted reaccione y que usted atienda su llamado. Dios castiga a quien ama. El padre que ama a su hijo lo castiga. Si usted no castiga a su hijo es porque no lo ama. Entonces su hijo tendrá un padre bueno, y después cuando venga la consecuencia de esa buena que le dio el padre según él, entonces se va a renegar del padre que tuvo, que no le advirtió. El Padre Dios Todopoderoso nos advierte a través de su palabra para que no tengamos excusa. Por eso Él nos manda a predicar, y nos advierte que nos van a agarrar a piedra, que nos van a meter hasta preso y nos van hasta matar. Pero nosotros ya no somos de este mundo, nosotros pertenecemos a Él. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.